¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aquí se debate de CNN Chile. Hoy se debate sobre las facultades del CERNAC, a raíz del control que está realizando el Tribunal Constitucional, que habría, según trascendidos, quitado importantes normas de la nueva ley del Servicio Nacional del Consumidor. Vamos a conversar, vamos a dialogar, vamos a debatir al respecto con nuestros dos invitados. Los presento de inmediato. Alejandro Pujá, coordinador de ODECU. Alejandro, gracias por acompañarnos. Y Álvaro Moraga, académico, abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez. Álvaro, gracias por estar aquí. Hola. Bien, les propongo que partamos hablando de la ley, digamos, de por qué era bueno o no era bueno entregarle estas nuevas facultades al CERNAC. Alejandro, ¿por qué era positivo entregarle más facultades al CERNAC? Porque en una situación de mercado donde se reconoce la asimetría entre las partes de la relación de consumo, por una parte las empresas poderosas, profesionales, técnicas, con un ejército de ingenieros, abogados para defender sus intereses, tenemos al otro lado a un consumidor que suele ser una persona desinformada, a veces una persona también que actúa de forma un poquito inconsciente en su relación de consumo y por tanto se expone a los abusos del mercado, cuestiones que cada cierto tiempo la prensa, CNN, lo grafica muy bien. Por lo tanto, era necesario mejorar la institucionalidad de CERNAC y eso es lo que buscaba el proyecto. Álvaro. A ver, nadie puede poner en duda que era necesario mejorar la institucionalidad del CERNAC. No olvidemos que incluso las mismas empresas que a veces se caricaturizan tanto pueden tener la condición de consumidor. Pensemos en toda la cantidad de contrataciones que hace una empresa. Puede caer en una necesidad y de hecho de contar con una legislación sólida que le permita al final poder defender sus derechos. Ahora, pero toda normativa y sobre todo toda normativa que le otorgue mayor potestad al Estado requiere adecuarse al marco constitucional. No por una finalidad que pueda sonar positiva vamos a pasar por encima de las garantías constitucionales y del marco constitucional. Y para entender, siendo ya más específico, yendo a lo concreto, ¿cuál sería la norma que sería poco adecuada o incluso inconstitucional que tenía la ley en tu opinión, Álvaro, y luego la opinión de Alejandro al respecto? A ver, en genérico, porque estamos hablando que estos son trascendidos, el primero que lo sacó fue la tercera, si mal no recuerdo. Según aparece en la noticia, son 28 disposiciones, no sé si son 28 artículos, pero son 28 disposiciones que se estarían declarando inconstitucional. Pero en lo macro, dice relación con la entrega de facultades jurisdiccionales a un organismo administrativo y la entrega de facultades legislativas a un órgano administrativo, cosas ambas que están absolutamente prohibidas por nuestro sistema, que lo cual es de perogrullo. Alejandro, ¿se entregan facultades jurisdiccionales y legislativas al CERNAC? Sí, se entregan facultades, ahora no es algo que esté tan prohibido. Todo el mundo sabe que el director de Impuestos Internos, el director de la Dirección del Trabajo interpreta la norma, aplican sanciones. Quizás uno podría observar aquí una cierta falta de rigurosidad desde el punto de vista legislativo. Y quizás por eso el Tribunal Constitucional estaría analizando esto desde el punto de vista de la formalidad. Ahora, a mí nosotros lo que nos interesa como ODECU, organización que hemos estado desde el primer día apoyando esta iniciativa, lo que nos interesa realmente es que, bueno, si hay que resolver algún tema de tipo técnico-jurídico, resolvámoslo, pero yo creo que estamos todos de acuerdo, y con tus palabras, me tomo tus palabras, Álvaro, en que el país necesita una institucionalidad porque hay consumidores que requieren protección. Ahora, las empresas consumidoras en realidad tienen suficiente capacidad para defenderse solitos de los tribunales. Son los consumidores los que cuando no obtienen una respuesta van a la autoridad. ¿Cuál es la respuesta que obtiene el CERNAC? Contrátese un abogado, ahí tiene tal vez formulario de denuncia y arrégleselas como pueda. A mí se me fundió el motor de un auto hace 2 meses atrás y la respuesta de la empresa fue, ¿sabe qué? Esto está fuera de garantía y estamos hablando de que uno se siente impotente frente a estas cuestiones. Y al final del día es una realidad. Es una realidad que se necesita el poder ejercer un mayor poder como consumidor y, como tú muy bien dices, elevar un poquito esta asimetría o tratar de igualarla un poco porque realmente existe. Pero eso no puede soslayar el hecho de que tenemos una institucionalidad, tenemos un marco constitucional. Tú citabas el tema del Director Nacional de Impuestos Internos. El Director Nacional de Impuestos Internos tiene una facultad de interpretar la ley administrativa, que yo personalmente
la discuto porque creo que la aplica un poco a veces como media medida de presión. Pregúntale a todos los contadores de Chile si van a ir en contra de una circular de impuestos internos o de un oficio de impuestos internos. No obstante, hay una norma del Código Tributario que dice que no serán obligatorias, sino salvo para cuestiones internas del servicio. Pero al final se produce este poder del Estado. El Estado es una persona tremendamente poderosa. Es necesario que la Constitución limite el poder del Estado. Para eso están las garantías constitucionales. Para eso los derechos humanos que a veces se llevan a una cuestión que es política, que ya está media bien añeja y pasada de moda, son de todos. O sea, nosotros tenemos que defendernos de este Estado que nos puede subir los impuestos, que nos cambia la hora de un día para otro, nos dice ya no son las 12, son las 11. O sea, es un Estado que es tremendamente poderoso. Y para eso está la Constitución. Alejandro. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, el derecho constitucional nace precisamente para defender a las personas de las facultades enormes del Estado, estas facultades exorbitantes que a veces realmente nos generan problemas. Pero la verdad que nosotros, como digo, eso no es nuestro tema de fondo, es un tema que el tribunal tendrá que resolver. Aquí la pregunta y el emplazamiento que nosotros hacemos es, bueno, ¿qué es lo que queremos realmente como protección de los consumidores? Porque tú mismo has dicho de que efectivamente hay un problema con los consumidores a propósito del fundido del motor del auto. Sí. Este proyecto ampliaba la garantía legal a 2 años. Una norma que es muy importante que se quede, a ver si se salva del análisis de constitucionalidad, porque resulta que la persona entre reclamar ante la empresa, reclamar ante el SENAC y conseguirse el abogado, se le pasan los 3 meses de garantía legal o los 6 meses actuales. Álvaro, ¿de acuerdo en aumentar la garantía legal? Absolutamente. Estamos de acuerdo entonces en ese punto. Absolutamente. Y también aumentar las sanciones. Aquí el tema no es blanco-negro, no es facultades del SENAC versus facultades del Tribunal Constitucional. Aquí se trata de generar una buena legislación. Ahí podemos caer en un tema que es mucho más profundo. El tipo de legislación que estamos sacando. O sea, si nosotros después de un debate de 3 años llegamos a una norma que se aplaude, que sale a la luz, que se promulga y resulta que tiene esta cantidad de vicios constitucionales, yo creo que el tirón de orejas que va para la calidad de nuestros parlamentarios es lo que a nosotros. Pero para ir a la ley que estamos hablando, por ejemplo, ¿el SERNAC debería tener facultades para sancionar? A nosotros nos parece que eso no tiene ningún problema, porque tal como lo ha dicho Álvaro, si un órgano del Estado, un director de servicio, un órgano administrativo, excede sus facultades, bueno, si este país tiene recursos, o sea, Subtel, por poner un ejemplo sencillo, tiene la facultad de multar a la empresa de telecomunicaciones. Si a una empresa de telecomunicaciones le parece que eso está mal, bueno, recurrirá a la Corte de Apelación de Reclamación y el sistema funciona, estamos en un Estado de Derecho. Ahora, estamos de acuerdo, debo conceder, de que tal vez en los últimos años había una mezcla un poquito diabólica entre las legítimas expectativas de la sociedad y de la comunidad respecto a sus derechos y cierto populismo legislativo, donde llevamos entonces buenas ideas a un proceso legislativo de poca rigurosidad que termina en este tipo de situaciones donde pareciera que el Tribunal Constitucional no quisiera una mayor protección de los consumidores, cuestión que no me cabe duda que no debe ser así. Pero obviamente, y eso comparto contigo, esto tiene que hacerse de acuerdo a las técnicas como corresponde, que respeten los derechos constitucionales de todos. Un punto relacionado con esto. La Constitución del 80, la original, en la modificación del 89, modificó algo que es clave en el Estado moderno. Esa Constitución venía con los tribunales, hablaba de los tribunales contenciosos administrativos, que son aquellos tribunales que existen en gran parte de los países del primer mundo, donde yo voy a un tribunal especializado que conoce de todas esas materias que dicen relación con mis conflictos con el Estado. Hoy día, ¿cuál es el procedimiento? Voy a un juzgado de policía local. O sea, le estoy pidiendo a un juez que sepa de infracciones de tránsito y después que legisle a propósito de cuánto es la correcta indemnización que se tiene que pagar. Por las indemnizaciones, ahí yo estoy completamente de acuerdo, son ridículas. O sea, al final del día, en una reclamación, a las empresas perfectamente pueden sacar un cálculo perverso, que es decir, mira, si el estándar de indemnización es de 5 o 10 millones de pesos, la verdad que mejor de cada 10 que reclaman, 1 irá a juicio, los otros 9 los mato por cansancio. En ese sentido se requiere una institucionalidad y una legislación, pero que sea buena. Y Álvaro, ¿debe el SERNAC poder sancionar? Absolutamente, absolutamente. Pero el tema es, sanciona. Esa es pero yo tengo que tener como empresa la posibilidad de defensa, y una defensa que sea técnicamente adecuada, que sea ante tribunales independientes, que sea en una institucionalidad que sea sólida. Entonces, aquí no se trata de... ¿Pero eso no lo tenía el proyecto de ley? No. Alejandro, ¿no lo tenía? Yo entendía que se podría recurrir como se recurre a cualquier instancia superior.
todos los órganos que ejercen facultades, tanto normativas como sancionadoras, no solamente la SUSTEL, no solamente el Servicio de Trabajo y Impuestos Internos. No, por supuesto, si mucho más, puede ir a los tribunales. Siempre se puede reclamar por la vía de la reclamación. Absolutamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros entendíamos... En el caso Cascada, que la superintendencia tuvo un revés precisamente por esa causa, que aplicó una multa brutal, resulta que la justicia dijo, usted no tiene facultades para aplicar la multa que quiera. Por falta de debido proceso, juez natural y todo eso. Entonces, el principio de inocencia, todo. Sí. Entonces, nos damos cuenta que, como tú muy bien dices, tenemos una cantidad de buenas intenciones, de cosas que se necesitan. Se necesita sancionar a aquel que usa información privilegiada, se necesita sancionar a aquella empresa que no cumple con su deber de vender un producto correcto, de prestar un servicio, de prestar una garantía, y se debe sancionar bien. Pero para eso tenemos que tener una buena legislación. Ahora, y eso es lo que en este minuto está desnudándose, en el sentido de por sacar una cuestión rápido, por sacar algo para el titular del diario, por sacar algo que al final del día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esta discusión. ¿Cuántos años se demoró el proyecto de ley? 4 años. No, rápido. ¿Perdón? No fue que se haya legislado. No fue, mira, rápido, a mí me parece que esto fue un poquito una cirugía mayor para un enfermo que tenía cáncer terminal hace rato. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se discute sobre las murallas chinas. O sea, esta posibilidad de que distintos funcionarios dentro del mismo servicio, en este caso el CERNAC, tengan distintas atribuciones. Unos serán normativos, otros serán sancionadores. Pero resulta que, claro, algunos con justa razón dicen, pero ¿de qué muralla china me están hablando? Si resulta que el CERNAC es un servicio pequeñito, donde en realidad todos los funcionarios están en el mismo edificio, o sea, la posibilidad de que un funcionario que esté, por ejemplo, en la posición de normar o de sancionar, se abstraiga de alguna orden, de alguna doctrina que venga del director nacional, claro, efectivamente puede ser complicado. Pero eso no es un problema del proyecto de ahora, es un problema de que este país no le ha dado a la institucionalidad del consumidor los debidos recursos y la debida atención. Chile fue uno de los últimos países de América Latina en tener una ley del consumidor, uno de los últimos países en tener un sistema de acciones colectivas. Entonces, claro, se juntaron demasiados elementos y que se quisieron poner todo en un solo proceso de reforma, estamos todos de acuerdo que ha sido un poquito tal vez caótico. Que se requiere una mejor institucionalidad. Pero tú dices, oye, no fue rápido, no fue lento 3 años, pero todos sabemos que es el legislativo el que le pone los tiempos a las leyes. O sea, en definitiva, el ejecutivo es el que coloca el timing de a qué ley por la vía de las urgencias sale o no sale. Y esto sale, bueno, evidentemente al final de este mandato con algún grado de urgencia para, evidentemente, que vea la luz. Lo cual está bien, es la pega que va a hacer cualquier ejecutivo, pero la verdad es que hagan la pega bien y háganla completa, porque la verdad, la institucionalidad del consumidor requiere de una legislación correcta y es parte de esa estructura, tiene que ser con tribunales especializados que permitan, imparciales, defender al consumidor. No puede ser que esté en manos del juzgado de policía local. O sea, ahí hay una tremenda falla del sistema. Tenemos que hacer una pausa, ya volvemos, seguimos con Aquí se debate en CNN Chile.